persona tienes a tu lado, así que yo creo que debes alejarte de esa persona. Como digo, hoy vamos a hablar de 13 estrategias que permiten amansar a los narcisistas, que permiten bajar la presión que ejercen sobre ti y al final una última recomendación. Así que vamos a pasar al tema que tenemos para hoy. Ya sabéis, como siempre os recuerdo que mientras yo estoy exponiendo el tema podéis ir haciendo vuestros comentarios, vuestras preguntas, todas aquellas dudas que tengáis y después al final pues ya pasamos y revisamos todas las cuestiones que haya. Bien, comencemos con el tema de hoy. Como digo, son 13 estrategias para conseguir amansar. Cuando hablamos de amansar a los narcisistas, lo que nos estamos refiriendo es bajar un poco la presión. No siempre tenemos la oportunidad, sabéis que yo siempre recomiendo que la mejor forma de actuar con los narcisistas es alejarse de ellos, es aplicar el contacto cero, poner la mayor distancia de por medio y de esa forma tratar de evitar que los narcisistas te manipulen, te hagan daño. Pero eso no siempre es posible. Hay circunstancias en las que estamos obligados a permanecer junto a los narcisistas. Ya sabéis que siempre en esos casos yo recomiendo mi libro La piedra gris. La piedra gris es una técnica que está especialmente indicada para esos casos en los que de alguna forma tienes que convivir con el narcisista y tratas de que te haga el menor daño posible, manteniendo una frialdad emocional, procurando no comunicar mucho con él, procurando mantenerte a distancia. Bueno, los consejos que vamos a dar hoy van en esta dirección, en la dirección de este libro, La piedra gris, un poco orientado. Muchas de estas técnicas que vamos a hablar hoy se pueden aplicar a estas situaciones que estamos indicando, a cómo convivir con un narcisista. Ya sabéis que una de las características fundamentales que tienen los narcisistas es que tienen una necesidad imperiosa de provocar daño entre las personas que los rodean, que los narcisistas tienen como dos caras, ¿no? Que dan una imagen hacia el exterior, una imagen hacia las otras personas, hacia las personas de fuera de la familia, y después dan una imagen completamente distinta hacia el interior de la familia, que los narcisistas cuando se les trata de cerca son personas muy crueles, personas que hacen mucho daño, personas que manifiestan esa cara B, esa cara dura hacia las personas que teóricamente deberían querer, deberían amar, y que por eso es tan difícil convivir con los narcisistas, porque narcisismo en el fondo no significa ser una persona vanidosa, no significa ser una persona que se dé mucha importancia, no significa una persona que constantemente esté pensando en sí mismo, sino que la característica fundamental es ese afán abusador que tiene el narcisista de esas personas de confianza, de esas personas íntimas a las que teóricamente debería proteger, debería amar, debería darles un tratamiento especial en el sentido positivo y sin embargo ocurre todo lo contrario, ¿no? Que poco a poco se va deslizando por una rampa de maltrato y cada vez termina peor, termina dando un peor trato a esas personas que en teoría debería amar. En este caso lo que hablamos son de cuando no es posible alejarse de estos narcisistas, cuando obligadamente tienes que permanecer junto a ellos por la circunstancia que sea. Muchas veces es porque en ese momento no puedes alejarte por razones económicas, a veces también porque hay una dependencia emocional fuerte que hay que tratar de ir resolviendo poco a poco, porque se trata de un familiar, por ejemplo, un joven que tiene un padre o una madre narcisistas, o una persona adulta también que tiene una madre narcisista y ha decidido quedarse a cuidar de ella o que la ve con frecuencia, ¿no? Entonces tiene que aprender la manera de poder manejar a ese narcisista, poder convivir con él sin estar sufriendo todos los daños que conlleva el hecho de estar con un narcisista. Bueno, entonces en primer lugar vamos a señalar o como primera estrategia hay estrategias que son mentales y otras que son físicas. No vamos a empezar con una estrategia mental que es pensar, tener la idea de que tú no puedes cambiar al narcisista. Partimos por ahí. Tienes que asumir muchas veces las personas que conviven con un narcisista por esa dependencia emocional, por ese afán
de solucionar el problema, ese comportamiento empático, las personas tienden a creer que pueden cambiar al narcisista, que pueden transformarlo, que una de las características de los narcisistas es que son muy reacios al cambio, son muy reacios a cambiar su forma de comportamiento, por lo tanto, por mucho cariño que tú tengas, por mucho que creas en el poder del amor, en el poder de la bondad, en el poder de la presión cariñosa hacia otra persona, creer que se puede transformar a una persona así es vano, no tiene mucho sentido. Quizá un terapeuta podría hacerlo si el narcisista quisiera acudir con un terapeuta, si el narcisista se decidiera a someterse a una terapia, seguramente podría cambiar. Siempre decimos que el narcisismo es algo aprendido y como es algo aprendido se puede desaprender, que todos los narcisistas en teoría podrían dejar de serlo, pero el problema que tienen los cambios, las transformaciones psicológicas es que requieren de la participación del paciente, requieren que el paciente se implique al 100% en esa transformación. No es como la medicina en donde una persona tiene un resfriado, se le da un antibiótico, se le da un remedio, una medicina y esa persona se cura, ¿no? O tiene un problema renal o tiene un problema de la naturaleza que sea, se le da una serie de remedios o si no se le cura, por lo menos se puede hacer que ese trastorno, ese problema que tiene esa persona sea llevadero, sea una cosa que puedan convivir con él, ¿no? En el caso del narcisismo eso no ocurre, no hay ningún tipo de medicina que haga que la relación con un narcisista sea llevadera, sea como no sea este tipo de consejos que estamos dando, y los cambios en los narcisistas solo se producen cuando el narcisista quiere, cuando el narcisista está dispuesto a ello, ¿no? El problema es que los narcisistas nunca quieren porque ellos tienen una posición de superioridad, una posición de poder, una posición de control que no quieren perder. Eso va en la naturaleza del narcisista. Para que el narcisista decidiera cambiar primero tendría que dejar de ser narcisista, lo cual es una contradicción en los términos, ¿no? O sea, para dejar de ser narcisista tendría que dejar de ser narcisista, con lo cual es imposible. Para que se produjera ese cambio, primero tendría que producirse un cambio en la mentalidad del narcisista y eso no va a ocurrir porque él está satisfecho con lo que está. La obsesión del narcisista es el control y es el poder, es el sentir que pueden manejar y dominar a las personas, entonces no se va a producir ese cambio que haga que eso no ocurra, ¿no? En segundo lugar, tienes que aprender otro aspecto muy importante y que en este canal es uno de los trabajos, yo creo, más importantes que hacemos, es que tienes que aprender a conocer sus rasgos, a conocer cómo es un narcisista. Siempre decimos que la información te hace libre, la información te hace conocer a qué es a lo que te enfrentas. Ocurre muchas ocasiones que personas entran en el canal y cuando ven un vídeo sobre las características del narcisista, sobre cómo es la madre narcisista, sobre todo este tipo de cosas, después te hacen comentarios o te mandan correos o algo así que te dicen me ha hecho ver la luz, de repente he descubierto que estaba al lado de un narcisista o de una narcisista, que he descubierto que mi madre, la conducta de mi madre es la conducta de una madre narcisista. Y es porque poco a poco, a medida que vas dando la descripción, van atando cabos, van dándose cuenta de que esos síntomas, esas características que vamos describiendo encajan perfectamente con la conducta que han estado viendo durante muchos años, que han estado contemplando muchas esposas. Me dicen, me ha hecho ver que mi marido realmente era un narcisista, muchos esposos. He descubierto que mi mujer era narcisista o tiene rasgos narcisistas o se comporta de esta manera en concreto. Es muy importante la información, es muy importante conocer las características para saber cómo nos enfrentamos. El conocer un problema es el 50% de su solución. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué problemas tenemos, y esto no solo para este caso del que hablamos de los narcisistas, sino para todas las situaciones de la vida en general. Cuando nosotros conocemos un problema, es el primer paso para empezar a resolverlo. Si no conocemos qué es lo que está ocurriendo, no podemos hacer nada para solucionarlo, no sabemos en qué dirección empezar a trabajar para resolver eso que nos afecta, esa situación en la que estamos. En el momento que conocemos y cuanta más información tengamos al respecto, mucho mejor,
en el momento que conocemos este problema al que nos enfrentamos, podremos ir viendo qué estrategias, podremos ir viendo de qué manera podemos ir poco a poco enfrentando el problema. En tercer lugar, no reveles nunca tus emociones. Ya sabemos que los narcisistas suelen aprovechar los estados emocionales, las respuestas emocionales de sus víctimas para obtener combustible narcisista, para poder hacer daño, para ver los puntos débiles de las personas. Entonces, uno de los consejos que yo te daría en este caso es que procures expresar emocionalmente lo menos posible. Eso es algo en lo que insistimos, eso es en lo que se basa la técnica de la piedra gris. Como decía, muchos de estos consejos que vamos a dar son esenciales en la técnica de la piedra gris. Ya sabéis que mis libros los podéis encontrar en la plataforma Amazon, poniendo arriba en el buscador Antonio de Vicente. Como digo, quizá el aspecto central, esencial de la técnica de la piedra gris es que no hay que revelar nunca tus emociones. Tus emociones tienen que quedar en un segundo plano. El narcisista busca siempre la confrontación emocional, busca siempre provocar determinados estados, provocarte ira, provocarte sufrimiento, provocarte dolor, buscar en qué puntos son en los que tú te quiebras, ver por ejemplo, cuando te atacan, ver qué cosas son los que te hacen daño, qué personas son para las que eres más sensible. Siempre tenemos algunas personas a las que adoramos de alguna manera y no permitimos que nadie ataque a esas personas. Eso es una de las informaciones que más le interesa al narcisista, porque si él sabe que precisamente esas personas son las que más nos duelen, precisamente ahí es donde él nos va a atacar. Si él ya lo sabe, pero así todo, nosotros podemos contener nuestras emociones y cuando él ofende a personas que nosotros queremos, somos capaces de no dar una respuesta, es posible que esas ofensas se terminen, porque si el narcisista obtiene el premio que busca, que es provocarte y hacerte sufrir, si no le damos esa satisfacción, si somos capaces de contenernos y no manifestar nuestro dolor, nuestro sufrimiento por esos ataques que hace, lo más fácil o lo más probable es que esos ataques no se repitan. Como sabéis, una de las reglas básicas en la psicología es que aquellas conductas que no se refuerzan tienden a desaparecer, no se repiten, mientras que todas aquellas conductas que obtienen un refuerzo, esas conductas tienden a repetirse. Esto es una regla básica y que debéis tener en cuenta siempre con el narcisista. Siempre hay que estar pensando en este código psicológico a la hora de relacionarse con los narcisistas para entender bien qué cosas son aquellas que hacen que se repitan las conductas y qué cosas son aquellas que pueden lograr poco a poco que esas conductas vayan remitiendo. Uno de los aspectos fundamentales, como digo, para no confrontar con el narcisista, para poder hacer más llevadera esa situación con el narcisista, es no revelar nunca tus emociones, mantenerlas dentro de ti, tratar de tener control emocional. En ese sentido, también tenemos un libro que es muy interesante, que es Toma las riendas de tu corazón, que de lo que trata precisamente es del control emocional. Es un libro que habla de todas las técnicas, de todas esas técnicas que te permiten poder controlar tus emociones y poder manejarlas adecuadamente. En cuarto lugar, sepárate emocionalmente de él. Esto es algo parecido al punto anterior, pero tiene que ver con que tienes que tratar de no entrar en el juego emocional. El narcisista va a tratar de transmitirte a ti la culpa de lo que ocurra, de las cosas negativas que ocurran, las positivas las apunta a él como méritos propios, va a tratar siempre de buscar la forma de que tú participes de sus situaciones emocionales. Cuando él se enoja, espera que tú le apoyes y te enojes con él. Cuando él se alegra, espera que tú te alegres con él. Simplemente para tratar de conducir tus emociones y manejar tus emociones. Entonces eso requiere que tú tengas un poco de autonomía emocional, que tú reflexiones acerca de tu situación, reflexiones acerca de los momentos de cada situación, de cada circunstancia en la que te encuentres con el narcisista y que tú decidas por ti mismo en qué cosas vas a responder emocionalmente y de qué cosas no. Esto es fundamental porque el narcisista siempre busca, a través de las emociones, guiar y conducir a las personas a aquellos puntos en los que él quiere situarlo. Tienes que aceptar
que el narcisista te ha generado dependencia, una parte de esa dependencia es manejar tus emociones. Los narcisistas son expertos en eso precisamente. Cuando uno tiene dependencia es muy fácil ser manejado emocionalmente porque el narcisista puede provocarte celos, porque puede provocarte rabia, porque puede hacer que lo eches de menos, puede castigarte precisamente con ese tipo de emociones que él sabe que tienes. Entonces ahí es muy importante lograr la independencia emocional, lograr la autonomía emocional para poder conseguir ese distanciamiento y que no seas tan fácilmente manipulable, que no seas tan fácilmente manejable. En quinto lugar, y otro aspecto que hemos tratado en muchas ocasiones en el libro La piedra gris, aquí van a salir muchos contenidos sobre este libro, es cortar el contacto siempre que puedas. Esta es una forma, cuanto más tiempo estés a distancia del narcisista, mejor vas a estar, más tranquilidad vas a tener. Entonces es fundamental poder romper ese contacto siempre que puedas, siempre que la situación te lo permita. Por ejemplo, el caso de una persona que convive con una madre que es narcisista y que, por ejemplo, puede salir a trabajar, puede viajar, puede hacer actividades lejos de esa persona, aunque necesite o moralmente quiera visitarla de vez en cuando o quiera compartir con ella, pero siempre tratar de espaciarlo y tratar de lograr el mayor tiempo posible solo, disfrutando de sí mismo sin necesidad de estar con la persona narcisista. Otro ejemplo, el caso, por ejemplo, de una esposa que convive con un narcisista. Los narcisistas siempre por naturaleza tratan de aislar a las personas, tratan de alejarlas de su trabajo, de sus amigos, de su familia, para tenerlas permanentemente a su disposición. Precisamente este punto se trata de hacer lo contrario, tratar de conseguir tiempo para ti, tratar de conseguir tiempo en el que no estés en contacto con el narcisista, que puedas relacionarte con otras personas, por ejemplo, apuntándote a un gimnasio, por ejemplo, teniendo un grupo con el que sales a bailar. Estas cosas son difíciles con un narcisista, ¿no? No siempre es fácil disponer de tiempo para ti porque los narcisistas van a tratar de absorberte al 100%, de obligarte a que todo el tiempo estés en contacto con él y precisamente por eso tú tienes que tratar de hacer lo contrario, tienes que buscar tiempo para ti mismo me refiero, y para compartir con otras personas, pero donde tú disfrutes alejada del narcisista. Ya digo, es una cuestión de estrategias, es una cuestión de buscar la manera, de buscar el momento, pero cuanto más tiempo pases alejado del narcisista, más tiempo vas a estar lejos de sus manipulaciones, lejos de sus estados de ánimo, lejos de esas directrices que tiene para conducirte hacia donde él quiere, de esa presión permanente, esa actitud humillante, esa actitud de superioridad, esa actitud de desprecio que manifiestan los narcisistas siempre. Entonces, una estrategia muy importante es que trates de mantenerte lo más alejada, que cortes el contacto con el narcisista siempre que puedas con cualquier tipo de estrategia. Si, por ejemplo, por el trabajo puedes viajar, es conveniente que viajes todo lo que puedas. Si te puedes apuntar a cualquier tipo de curso, de formación, también es un tiempo que te puedes alejar de esa persona, que puedes estar a distancia de ella. En sexto lugar, y esto ya es un poquitín más complicado, pero tienes que aprender a manejar tú al narcisista, examinar su conducta con frialdad, ver de qué manera se comporta, ver cuáles son los estímulos que provocan sus conductas. Es exactamente lo mismo que él ha hecho contigo, es lo que tú debes hacer con él. Debes examinar sus conductas, debes examinar de qué manera, qué cosas son las que provocan determinadas respuestas, qué temas son los que, por ejemplo, a la hora de hablar, los que nunca debes tocar, aquellas cosas en las que nunca te debes meter, esos asuntos a los que no te puedes referir, porque sabes que ahí te van a venir ataques, ahí te van a venir desprecios. Sin embargo, estoy seguro de que habrá otros muchos temas, otros muchos asuntos que sean bastante neutros emocionalmente, en donde no provoquen esas respuestas fuertes, esas respuestas de control, de dominio, de hacer daño, de hacer sufrir a la otra persona. Entonces es muy importante aprender a manejarlo de esa manera. Debes
descubrir esos pequeños trucos que conducen la emocionalidad del narcisista. Todas las personas tenemos algunas cosas con las que se nos puede manejar, es cuestión de examinarlo. Yo sé que quizá no sería muy correcto decir vamos a tratarlo de la misma manera que nos trata, tampoco es así, porque nosotros no vamos a comportarnos mal ni lo vamos a hacer sufrir, sino que vamos a tratar de manejar todos esos elementos, a tratar de manipularlo de alguna manera, pero simplemente para que no nos haga daño. No se trata de hacer daño al narcisista, no se trata de hacerlo sufrir, sino solamente de que él no descubra o que él no llegue a los temas que nos hacen daño a nosotros, a esas cosas que sí que nos pueden hacer daño, nos pueden hacer sufrir a nosotros. Entonces siempre hay una cierta capacidad de poder manejarlo, hay una cierta capacidad con paciencia, con calma, de ir descubriendo esos elementos, esos temas, esos asuntos en los que tú puedes de alguna forma neutralizar sus acciones, esas cosas en las que él pierde todo su poder. Imaginaros, por ejemplo, que es una persona que le gusta el deporte, pues empezar a hablar de deporte evita que hable de otras cosas, evita que se meta contigo, evita que se ofenda. Por ejemplo, aprender a cambiar de tema cuando una conversación no te gusta, conocer temas que le interesen al narcisista, de forma que cuando él, por ejemplo, empiece a atacarte personalmente, empiece a meterse contigo sobre cómo vas vestido, sobre cómo te has comportado en determinada circunstancia, si has hecho bien o no has hecho bien un trabajo determinado, cosas, temas en los que el narcisista se mete precisamente para herirte, para hacerte daño, pues descubrir esa habilidad para cambiar de tema, para decirle, oye, ¿y qué te parece qué partido hizo el Real Madrid, ¿no? ¿Qué te parece cómo jugó Vinicius, ¿no? O cómo, no, el tema que sea, quiero decir, o hablarle de política, o hablarle de los temas que sepáis que a él le interesan o a ella le interesan, de forma que lo desviéis hacia otros asuntos. Son formas de manejar a una persona, son formas de conducir su emocionalidad, de conducir su comportamiento, y esos son trucos que uno va aprendiendo. Si uno presta atención, uno puede ir aprendiendo. Ya os digo que tenéis este libro, Toma las riendas de tu corazón, en donde hablamos de todas estas técnicas de control emocional y control mental. En séptimo lugar, y también esta es una estrategia de las que hablamos, es la de ser amable. Ser amable, aunque nos parezca un poco una contradicción el hecho de ser amable con un narcisista, el ser amable con cualquier persona siempre facilita mucho las cosas. Se dice que la amabilidad amansa a las fieras, ¿no? El ser amable, el tratarlo con corrección, tratarlo con respeto, evitar discutir con él, siempre es una forma poder lograr disminuir su presión de manipulación y de hacer daño. El tratar, bueno, con el narcisista y con todas las personas. Cuando vosotros tratáis con respeto a las personas se sienten más cohibidas a la hora de tratar de decir algo molesto, tratar de hacer daño. Y esto lo podéis aplicar a todas las reglas que podáis encontrar. Si vosotros habitualmente con vuestro vecindario siempre sois muy amables con todo el mundo, saludáis a todo el mundo, esto está comprobado científicamente, es muy probable que la opinión en general que las personas que os conocen tengan de vosotros sea una opinión mucho mejor que si no saludáis. Simplemente el gesto, el hecho de tratar con respeto, de tratar con educación, con amabilidad a las otras personas, hace que cambie la forma en que las personas se relacionan con vosotros. Con el narcisista ocurre exactamente lo mismo. Si uno siempre es amable, si uno evita la confrontación, si uno cuando le tratan de humillar o de vejar da una respuesta correcta y no entra en esa guerra, porque en el fondo lo que pretende el narcisista es arrastrarte a esa pelea, arrastrarte a esa guerra, a esa discusión respecto a cualquier aspecto que haya sacado. Lo que busca es la manera de poder hacerte sufrir, de poder hacerte daño, de poder atacarte. Si tú entras en ese juego, realmente le estás facilitando las cosas al narcisista. Por eso es muy conveniente el no ceder a ese juego del narcisista, no caer en esa trampa del narcisista, y una forma, una estrategia muy adecuada para no caer en la trampa, no caer en el engaño, es simplemente ser amable, comportarse con él adecuadamente, no responderle mal incluso cuando él nos trata mal,
y saber llevarlo de una forma correcta y adecuada. En octavo lugar, tratar al narcisista con empatía. Esto es algo que al narcisista le sorprende porque el narcisista va a tratar de hacerte daño, va a tratar de hacerte sufrir, te va a tratar sin corrección, sin educación. El hecho de que uno sea empático en el sentido de decir, me importas, eres una persona que me preocupa, tú eres importante para mí, me preocupo por ti, todo ese tipo de cosas, al igual que en el punto anterior, desarman al narcisista y a cualquier otra persona. Siempre estos mensajes de empatía que revelan emociones, pero que emociones que tú controlas, de hacer ver al narcisista que él es importante para nosotros, que cuenta la relación. Imaginaros, por ejemplo, una madre narcisista, ¿no? Que constantemente te está atacando, te está criticando por cualquier cosa, por cómo vistes, porque si el vecino tal, decirle, mira, de todas formas, yo te quiero, tú me importas, tú eres importante para mí. Todo ese tipo de cosas hace que el narcisista se cohíba un poco, o la narcisista, y no se sienta capaz de atacarte de la misma manera, no se sienta capaz de... Son, como decimos, de lo que se trata es de amansar a la fiera, hacer que baje esa intensidad de ataque, hacer que suavice el ataque, porque en el fondo lo que tratamos es de convivir con esa persona, convivir con el narcisista, mientras tomamos una decisión al respecto de lo que sea, ¿no? Puede ser, estamos preparando el momento para alejarnos definitivamente del narcisista, o estamos buscando un nuevo trabajo que nos va a permitir estar mucho más tiempo lejos de él o de ella, de forma que vamos a poder llevar mejor la situación. Como digo, no siempre es posible romper definitivamente con el narcisista, o no siempre quieres romper definitivamente. Hay veces, como en el caso, ya digo, de un padre o de una madre narcisistas, que posiblemente por un condicionamiento moral prefieres no romper definitivamente con esa persona. De manera que estas estrategias ayudan a ir suavizando la situación. Como digo, la empatía siempre tiene un carácter positivo. Por un lado, tiene un carácter negativo, ¿no? Porque los narcisistas buscan personas empáticas porque son con las que les resulta más fácil conectar, a las que resulta más fácil manipular, a las que les resulta más fácil llegar, ¿no? Pero por otro lado, también cuando tú das un trato empático, un trato cariñoso, un trato de respeto al narcisista, perdón, perdón. Lo que estás haciendo es consiguiendo que el narcisista rebaje esa presión, estás disminuyendo esa agresividad y de alguna forma controlándolo y amansándolo. En noveno lugar, y también en la misma línea de lo que estamos hablando, utiliza el término nosotros siempre que te refieras a algo, nunca o trata de evitar siempre el yo. Cuando uno emplea el yo, que esto lo hace con mucha frecuencia el narcisista, está diferenciando entre tú y otra persona o entre el narcisista y otra persona. Siempre el yo tiene un carácter de individualidad, mientras que el nosotros tiene un carácter de colectividad. Lo que transmite el nosotros es una idea de que somos un equipo, estamos juntos en este barco, estamos compartiendo una vida. Todos son ideas que van en la dirección de lo que hablábamos anteriormente, de que somos un equipo, de que no puede ser que tú me estés atacando a mí. Esto, de alguna forma, aunque el narcisista es muy difícil de doblegar y es difícil de controlar, pero todo esto son cosas que van reduciendo su presión, van reduciendo su tensión, hace que él, antes de volver a atacarte, se replantee lo que está haciendo, hace que se frene un poco, que tenga dudas respecto a cómo te está tratando, y todo esto hace como digo, que baje esa intensidad, que se comporte de una manera más suave, que no actúe de una forma tan dolorosa, tan dañina, tan perjudicial para ti. Y en el fondo de lo que se trata es precisamente de eso, de cuando tienes que convivir con un narcisista, lo que necesitas es bajarle la presión, bajar un poco ese daño que te provoca, hacer que las cosas sean más llevaderas, hacer que esa situación no sea tan dolorosa, ¿no? En noveno lugar, y enlazando con lo que habíamos hablado antes de la conducta recompensa, tienes que tratar siempre de recompensar sus buenos comportamientos. A pesar de que el narcisista siempre busca comportarse de una forma dañina, siempre busca hacer daño, todos estamos sujetos a estas reglas que dicta la psicología o la naturaleza humana. La psicología en realidad solamente se limita a estudiarlas. Es la naturaleza humana la que determina este tipo
de mecanismos, existe ese mecanismo de conducta y respuesta, esto que estudiaron tanto los conductistas, ¿no? Que dice que cuando una conducta se premia, tiende a repetirse, mientras que cuando una conducta no se premia, tiende a desaparecer. Este es el principio básico de la conducta para los conductistas, para una escuela de la psicología, y es un mecanismo que realmente funciona. Después, bueno, llegaron los cognitivos y aportaron mucho más conocimiento para encuadrar todo esto, y esto dio lugar a la escuela que hoy día se llama cognitivo-conductista, ¿no? El mecanismo esencial es ese, es el hecho de que cuando una conducta, tú imagínate que tú tienes esto se utiliza mucho en el adiestramiento de animales, tú tienes un perro y cuando el perro realiza de forma espontánea una conducta o porque tú le vas tratando de incidir en ella para que la haga, por ejemplo, levanta la pata y tú le das un premio, después levanta la pata y le das un premio, y ya a partir de cierto momento ya no es necesario que le des premio porque él ha aprendido la conducta, de forma que tú le dices levanta la pata y él levanta la pata sin necesidad de que le des premio, ¿no? Este es el principio del adiestramiento. Esto también se aplica bastante a la conducta humana, tiene muchas connotaciones y muchas implicaciones en la forma de comportarse, ¿no? Pues esto también es útil para los narcisistas. Cuando hay una conducta que se repite y no recibe refuerzo, esa conducta tiende a extinguirse. Esto es el principio de lo que decimos siempre, de que no hay que responder al narcisista, no hay que darle, cuando el narcisista trata de provocarte, no tienes que entrar en su juego, porque el entrar en su juego es la respuesta positiva que beneficia al narcisista. Si tú ignoras esas malas conductas, siempre que puedas, claro, ignoras esas malas conductas del narcisista, no le haces caso, lo que haces es no dar respuesta a esas conductas que él está emitiendo, de forma que esas conductas tienden a extinguirse. Siempre decimos que esa famosa frase que encaja con todo esto, que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. El no hacer aprecio es una forma de extinguir las conductas. Hace ya muchos años que se estudió, se comprobó que el castigo en realidad también actúa como refuerzo. Cuando tú a un niño lo castigas por una mala conducta, es muy fácil que esa mala conducta vuelva a repetirse, porque en esos casos el castigo está actuando como un refuerzo. Lo que se comprobó es que es preferible el que no haya respuesta, el que tú no des ningún tipo de respuesta a esa conducta. Eso facilita en mayor medida que esas conductas se extingan. Esto es fundamental en lo que estamos hablando, de que no hay que recompensar esas conductas del narcisista cuando son negativas, y hay que recompensarlas cuando son positivas. Cuando tú observas cualquier detalle bueno del narcisista, que un día tuvo un detalle, te regaló algo, todos estamos sujetos a estas reglas, como digo, a estas leyes. Siempre trata de reforzarla, o trata de decirle muchas gracias, trata de decirle así me gusta que te comportes, esta es la persona que a mí me gusta ver. Aunque te parezca una contradicción que a una persona que te está haciendo daño en muchas ocasiones tú le felicites o le des las gracias, recuerda siempre que las conductas que nosotros premiamos tienden a repetirse, las conductas a las que no prestamos atención tienden a extinguirse. En 11.º lugar, también todo relacionado, por supuesto, no entres nunca en su juego. El juego del narcisista es el juego de la provocación, es el juego de hacer sufrir, el juego del daño, es el esperando que tú tengas una respuesta emocional fuerte. Él te provoca y tú respondes. Ese es el mecanismo, el juego del narcisista, la forma en la que él trata de provocar y de hacer daño. Entonces, tienes que tener mucho cuidado para no caer en esa trampa, para no entrar en ese juego, precisamente con lo que comentaba antes, ignorando ese tipo de conductas, no prestando atención a ese tipo de conductas, también, como decíamos antes, buscando la forma de alejarte de él cuando puedas, ya sea estando el menor tiempo posible en contacto con esa persona, buscando una actividad como puede ser el trabajo, un viaje, una actividad deportiva, una práctica artística, por ejemplo, voy a clases de pintura, voy a clases de idiomas. Buscar cualquier disculpa para estar el mayor tiempo posible lejos del narcisista es una buena estrategia para no caer en su juego, para estar alejado de él y no entrar dentro de esta trampa de la emocionalidad, de dejarse arrastrar por los intereses del narcisista. Entonces es muy importante que exactamente esa, que si en un momento determinado ellos requieren de tu ayuda, puedes ayudarlos como un comportamiento
positivo para reforzar un determinado tipo de conductas, pero después, siempre que puedas, trata de mantenerte lo más alejado que puedas de ellos, trata de no caer en las trampas de las provocaciones, trata de no dejarte arrastrar por esas circunstancias. En 12º lugar, muy, muy importante, pon siempre tus intereses en primer lugar. Esto es esencial. Normalmente, ya sea por la dependencia emocional, ya sea por la presión que ejerce el narcisista permanentemente, por situarse él en primer lugar en nuestra vida, no ya en la suya, que en la suya siempre está, sino en la vida de los demás, siempre trata de tener presente que tienes que estar tú siempre en primer lugar. Antes de pensar en hacer algo por el narcisista, piensa en hacerlo por ti mismo. Esto es esencial porque cambia radicalmente la situación en la que te encuentras. El hecho de que el narcisista siempre busca, con sus manipulaciones, con sus tergiversaciones, con la presión que ejerce sobre ti, siempre busca ponerse en primer lugar. Las víctimas, cuando tienen dependencia, cuando siempre piensan primero en el narcisista, piensan primero en la comodidad, en los deseos, antes de hacer cualquier cosa, piensan en el narcisista. Por ejemplo, si la mujer va a preparar la comida, el narcisista es el hombre, pues la mujer piensa qué es lo que le gusta a él, o si va a planificar un viaje, a dónde le gustaría viajar a él. Siempre ponen al narcisista en primer lugar porque tienen miedo del narcisista, porque tienen miedo de esas conductas, pero esto en realidad es una conducta equivocada, porque en realidad le estás dando preponderancia al narcisista, le estás dejando que él se aproveche de la cancha de juego. Lo que tienes que hacer es empezar a pensar primero en tu lugar, en ti mismo, empezar a pensar en qué cosas son las que de verdad te interesan a ti, qué razones son las que tú tienes para hacer las cosas y actuar de esa manera, poniéndote tú siempre en primer lugar, dando importancia a tu forma de ver la vida, a tu forma de entender las cosas, y no dejar siempre que el narcisista sea el primero, el que quiera dominar todo. En 13º lugar, ya de los últimos consejos para amansar a los narcisistas, pues lógicamente, si en todos estos puntos te han costado trabajo implantarlos, si tienes dificultad para manejar la situación, si no te sientes capaz de hacer frente a esta situación, simplemente busca ayuda profesional, busca un terapeuta que te pueda facilitar las cosas, busca a alguien que te explique un poco cómo funcionan todos estos mecanismos, incluso que te pueda servir de apoyo moral. A veces también puede ser un amigo, un familiar, una persona próxima con la que tengas confianza, a la que puedas explicarle tu situación. Siempre el sentir que no estás solo, sentir que alguien te acompaña, sentir que alguien te apoya, todo esto siempre ayuda mucho, es muy importante. Una de las sensaciones más terribles que hay, de las experiencias más terribles que hay, es sentirse que uno está solo, pero no solo físicamente, sino solo espiritualmente. Sentir que no tienes nadie a tu lado, que no tienes nadie en quien confiar, que solamente estás tú ahí ante el narcisista, que no puedes recurrir en ningún momento a nadie, aunque simplemente sea para contarle lo que te está ocurriendo. Es muy importante, siempre hablamos lo que conocemos como el soporte social, que son todas esas personas con las que tienes amistad, con las que puedes hablar, a las que le puedes contar tus penas. Esto es una de las cosas que más pronto rompe el narcisista. El narcisista siempre busca alejarte de todas estas personas porque sabe la importancia que tiene ese soporte social, sabe que las personas que tienen soporte social son más resistentes. Las personas que tienen amigos en los que confiar, personas en las que confiar, tienen mucha más resistencia a la manipulación, tienen mucha más resistencia a los ataques, a las agresiones, tienen más facilidad también para poder alejarse del narcisista, pueden huir más fácilmente de él, porque cualquier persona de estas te puede ayudar o te puede dar ánimos en momentos difíciles. El narcisista lo que busca normalmente es precisamente dejarte solo, lo que busca es aislarte para que no tengas este soporte social, para que no tengas forma de recuperarte emocionalmente y de hacerle frente. Y en 14º lugar, o consejo final, después de estas 13 estrategias, pues ya como podréis imaginar, el consejo final es, en cuanto tengas la oportunidad, o si has agotado todas estas tácticas o no te han dado buen resultado, o ya estás cansada o cansado
de aplicar constantemente todas estas cosas, si estás cansado o cansada de luchar permanentemente con el narcisista intentando amansarlo, pues el consejo final simplemente es que apliques el contacto cero y que te vayas. Aplicar el contacto cero significa poner punto y final a la relación, aunque la técnica del contacto cero es una técnica que requiere de cierta preparación, que requiere de cierto conocimiento para saber cómo hacerlo bien. Ya sabéis que tenemos un libro sobre el contacto cero que explica en detalle cómo es esta técnica, cómo se debe aplicar. Es muy importante no anunciar, en caso de que decidáis alejaros del narcisista, no anunciar vuestras intenciones, no comunicarle lo que queréis hacer. Es muy fácil caer en la tentación de decirle al narcisista, pues sabes que me voy a ir, sabes que te voy a dejar, te vas a quedar ahí solo, te vas a pudrir tú solo, ¿no? Es muy goloso, es muy apetecible poder, es una especie de venganza, ¿no? Decirle me voy a ir, pero no es bueno, ¿no? No es bueno porque si el narcisista sabe que intentas alejarte de él, si el narcisista sabe que quieres romper la relación de forma definitiva, pues va a hacer todo lo imposible por evitarlo, pero lo imposible, o sea, va a poner todos los obstáculos que pueda, desde crear murmuraciones para perjudicarte, desde tratar de quitarte el dinero para que no tengas recursos, interviniendo tu cuenta o robándote el dinero o convenciéndote para que le des un préstamo y dejarte sin ningún tipo de recursos, hablándole mal a tu propia familia para que tu familia no te ayude, tratando de aislarte de cualquier manera. Va a utilizar todas las estrategias que tenga a su alcance para evitar que tú te vayas. El narcisista solo va a permitir que tú te vayas cuando él quiera, cuando él te descarte, en el momento que él te abandone, pero si es decisión tuya el alejarte del narcisista, por supuesto que nunca te va a dar permiso y nunca te va a facilitar el que tú te alejes de él. Va a tratar de impedirlo a como dé lugar y de cualquier manera. Por eso es muy importante actuar con la cabeza fría. Si tú decides aplicar el contacto cero, debes ir preparando todo poco a poco, sin apresurarte, hacerlo bien. Tienes que conseguir documentación de todo lo que tengáis en común, de los documentos oficiales, de libros de familia, de carnés de identidad, de cuentas bancarias, de la propiedad, de si tenéis un automóvil, documentación del automóvil, todo aquello que sea sujeto de discusión posterior, de todo tienes que tener documentación, incluso no solo si tú tienes un auto propio, sino también el auto de tu pareja, si es que la habéis comprado con dinero común, porque ese es un bien más de los que tenéis que repartir. Entonces todo eso hay que hacerlo con mucho cuidado, en silencio, sin que el narcisista se dé cuenta o la narcisista, antes de romper la relación, porque de esa forma vais a evitar problemas posteriores. Es muy común que después el narcisista oculta la documentación, que falsea documentación, que tergiversa cosas, que te retira dinero de la cuenta del banco. Todas estas cosas ocurren, por lo tanto hay que tener un poco de astucia y hay que actuar de la forma adecuada. Una vez que ya tengas todo organizado, tampoco hay que avisarlo, simplemente un día recoges tus maletas y te vas. Una vez que te hayas alejado ya puedes mandarle los mensajes que quieras, pero una vez que ya hayas decidido alejarte y que estés lejos de la influencia y de las posibilidades de manipulación del narcisista. De todas formas, nunca te vas a librar totalmente de sus intentos de venganza, de que haga correr rumores por ahí, de que diga que estás mal de la cabeza, que lo estabas traicionando con otra persona, o de que él te deja porque estás loca, cualquier circunstancia de estas. Eso es algo esperable, pero ya digo que es muy importante seguir los pasos adecuados para que tenga éxito, para que puedas alejarte definitivamente de él y después, por supuesto, seguir todos los consejos para poder recuperar tu vida. Ya sabéis que tenemos otro libro, Cómo se lo explico al corazón, que trata precisamente de cómo recuperar tu vida después del narcisista, cómo ser capaz de crecer de nuevo después del narcisista. Bueno, estos son los 13 estrategias para conseguir amansar de alguna manera a un narcisista, para conseguir convivir con él en la medida de lo posible con un narcisista. Y el consejo final, que ya sabéis como siempre, es que en las relaciones tóxicas lo mejor es poner punto y final. Vosotros no sois terapeutas, vosotros no sois
hermanitas de la caridad, vosotros no sois una ONG. Entonces el tratar de cambiar a las personas, tratar de solucionar a las personas, yo sé que el afán bondadoso conduce a tener deseos de solucionar, a ayudar a los demás, solucionar, pero el problema es que para poder solucionar el problema de otra persona es imprescindible que la otra persona realmente quiera solucionarlo, que la otra persona quiera cambiar, que la otra persona quiera mejorar, y eso en las relaciones tóxicas no se da. A pesar de que prometen, ¿no? De que cuando llega el momento conflictivo siempre dicen, no, pero voy a cambiar porque mi vida va a ser diferente, porque voy a hacer todo el esfuerzo, porque voy a acudir a terapia. Mi experiencia lo que me dice es que el 99,99% de estos casos son fracasos, no, las personas no cambian porque realmente no tienen intención de cambiar. O sea, si quisieran, por supuesto que podrían hacerlo, si quisiera el narcisista, por supuesto que podría dejar de ser narcisista. La mayoría de los trastornos psicológicos podrían solucionarse si la persona quisiera solucionarlos y buscara la ayuda adecuada, ¿no? Pero lo que ocurre es que no se quiere solucionar, no se quiere arreglar esa relación tóxica que se tiene, ¿no? La gente le gusta como es o no quiere hacer el esfuerzo o le gusta, en el caso del narcisista, le gusta provocar daño, le gusta humillar, ese es su principio, su forma de sentirse importante, ¿no? Bueno amigos, hasta aquí la exposición de hoy, vamos a pasar ahora al chat, a la conversación. Bueno, recordaros que ayer he subido un vídeo diferente y lo he subido en mi segundo canal, Antonio de Vicente Plus. Al principio del chat, si dais arriba a la conversación, ahí encontraréis el enlace para las personas que quieran verlo. Es una prueba que hemos estado haciendo, una nueva forma de grabar temas respecto al narcisista, pero son vídeos que están hechos al aire libre, son otra forma de exponerlo. Me gustaría muchísimo que lo vierais y que después me deis vuestra opinión, que me digas qué os parece, si os resulta atractiva esa forma de expresar, esa forma de comunicar, porque, bueno, en principio es la forma en la que vamos a ir haciendo vídeos y requiere un esfuerzo mucho mayor para realizarlo. Como os digo, si vais al chat, al segundo comentario del chat que pone Antonio de Vicente y una dirección, pincháis ahí y os lleva directamente al vídeo. Pero bueno, lo podéis hacer cuando terminemos y ahora quedaros aquí a la discusión del chat. Bueno, vamos a ir al principio, como decía. Jorge RS, buenos días desde Castellón, España. Viví 10 años con una psicópata narcisista y tenemos un hijo pequeño en común. ¿Cómo puedo evitar que mi hijo sufra el abuso psicológico de su madre? Bueno, realmente no se puede evitar porque la madre tiene derecho a estar con el niño. Tendrían que ocurrir cosas muy graves que tú pudieras documentar para llevarlo a un juicio, a un juez, y que el juez tomara la decisión de quitarle la custodia a la madre, pero eso es prácticamente imposible. Entonces, lo único que yo te recomendaría, o lo único que realmente se puede recomendar, es simplemente que tú trates de darle a tu hijo el mayor cariño que puedas, el educarlo cuando esté contigo en el mayor respeto posible. No me dices si estás separado o no de la madre en este momento. Si convives con ella, pues es lo mismo. O sea, hay que tratar de evitar discusiones, hay que tratar de evitar confrontaciones, utilizar al niño como moneda de cambio, el manipular al hijo, que por supuesto la narcisista o la psicópata lo va a hacer, ¿no? Pero eso no puedes evitarlo. Entonces lo que tienes que tratar tú de darle el mejor trato posible, siempre educarlo de la mejor manera, con respeto, cumpliendo con sus obligaciones, aunque al principio la otra persona trate de manipularlo y te parezca como que no es muy adecuado que tú lo trates de esa manera, pero dar una buena educación es la mejor prueba de cariño, es la mejor prueba de amor, aunque te granjee a veces enemistades o incluso malas respuestas por parte de tu hijo, siempre el darle amor, darle cariño y tratarlo con respeto es el mejor camino. Toti Paredes, saludos desde Ecuador. Philip Olsen, hola. Diana Martínez, buenas noches, saludos desde Michoacán. Philip Olsen desde Panamá. Valeria Moncid, buenas noches desde Argentina. Mauricio Ponce, hola.
¿Visitar a mi padre narcisista es hacerlo por él o por uno mismo? Hombre, generalmente uno lo hace por uno mismo, por unos condicionamientos morales que uno tiene, porque por un narcisista no, uno no tiene mucho ánimo de hacer nada, ¿no? A no ser que exista la dependencia emocional, pero incluso en el caso de la dependencia emocional, porque uno es dependiente, uno actúa buscando aquellas cosas que a uno lo tranquilizan, ¿no? Entonces yo creo que uno lo hace por uno mismo, fundamentalmente por un condicionamiento moral, porque yo considero que vamos a suponer que yo debo visitar a mi padre, entonces para tener mi conciencia tranquila lo hago. No tiene nada de malo, o sea, lo que sí hay es que tratar de controlar la situación, ya digo, en esos casos la técnica adecuada a aplicar es la técnica de la piedra gris, es una técnica especialmente indicada para esas circunstancias en las que uno ocasionalmente tiene que relacionarse con una persona narcisista. También todos estos consejos que hemos visto, que forman parte también de la técnica de la piedra gris, todos estos consejos son aplicables y adecuados para esa circunstancia. José Omar Godoy, señor Antonio, buenas noches. Al dejar al narcisista, ¿por qué sigue con su odio? Dejé a mi mujer narcisista y me sigue buscando para pelear por cosas añejas. Bueno, porque el narcisista ese es su principio, ¿no? El principio del narcisista es la confrontación o tiene el combustible narcisista de hacer sufrir a la otra persona, aparte de que el hecho de que tú la abandones despierta todo su odio, tiene aún mayor deseo de hacerte daño porque quiere vengarse por ese desprecio que tú le has hecho abandonándola. Si no fuera así, no sería narcisista. Lupe Torres, muy buenos días. Mi ex a veces tiene crisis y me molesta y me falta el respeto después de 2 años del divorcio. La misma explicación que acabo de dar. Tú te has alejado del narcisista o él se ha alejado, lo que sea, pero él ve la manera de obtener combustible narcisista. En estos casos, una vez que estás divorciada, yo lo que te recomendaría es que aplicaras el contacto cero, pero de forma real, de forma clara, ¿no? El contacto cero significa romper todo tipo de contacto, romper todo tipo de relación con esa persona. Te recomiendo que leas el libro y que veas un poco cómo aplicarlo a tu circunstancia en particular, pero significa que él no debería poder ponerse en contacto contigo, no debería responder a sus llamadas telefónicas, a no ser que tengáis hijos en común, que en ese caso tendrías que aplicar la técnica de la piedra gris, pero si no tenéis hijos en común, si habéis roto vuestro matrimonio, ya no hay ninguna razón para que él se ponga en contacto contigo, para que él te ataque, para que él te moleste, ¿no? Brian Marcelo, buenos días. Ernestina, hola, ¿qué tal? Dulce Paz, hola. Janet, muchas gracias por sus vídeos. Colombia y Perú, mil gracias. Fifi, mi papá es narcisista, mis hermanos tienen malas parejas, pero mi papá no les dice que se alejen de ellos, pero es violento con cosas mínimas. Bueno, en este caso, Fifi, yo creo que también tú deberías coger un poco de distancia respecto a estas situaciones, respecto a tu papá, tratar en lo posible de aplicar la técnica de la piedra gris, no entrar en esta guerra emocional que se da ahí. Tampoco deberías preocuparte mucho por tus hermanos, porque supongo que tus hermanos son personas adultas, ellos han tomado su elección, tú me dices que tienen malas parejas, pero bueno, es la decisión de ellos son mayores, por lo tanto, a veces tenemos que tratar de vivir nuestra propia vida y dejar que los demás vivan su propia vida, no preocuparnos. Ya sé que es doloroso ver que una persona a la que quieres esté con personas que le hacen daño, ¿no? Pero eso son decisiones de cada uno, igual que ocurre con las parejas de los narcisistas, hasta que una persona no se da cuenta de con quién está, no se da cuenta en qué situación está, no puede solucionar nada. Entonces, si tú has hablado con ellos, lo más probable es que cuando hables con ellos surjan discusiones. En realidad lo que consigues, si buscas la manera de explicarles qué les está ocurriendo, es que ellos se distancien de ti, que no quieran saber nada de ti. Es necesario que ellos se den cuenta. Tú lo que puedes hacer es estar a disposición, estar ahí, llevarte bien con ellos, estar a su disposición para el día que ellos quieran contarte los problemas que tengan, pues ahí tú puedas darle tu opinión si es que te la piden, pero nada más, no trates
¿Por qué no le importa el dolor ajeno al narcisista? Bueno, porque al narcisista solo le importa él mismo, o sea, él realmente, precisamente lo que él busca es provocar dolor en las otras personas porque es la forma que tiene de nutrirse, es la forma que tiene para obtener combustible narcisista. Entonces, realmente él busca el dolor en las otras personas. Yaquelia Oliveira, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yaquelia? Luisa Alcer, querido Antonio, en mi familia tengo otro narcisista, que es mejor tirarle un palazo me refiero, me entiendo. Bueno, lo mejor, como siempre digo, lo mejor es no entrar en confrontación con ellos, no pelear con ellos, sino simplemente alejarse si es que puedes alejarte de esa persona, buscar poner el mayor espacio de por medio. Si no puedes alejarte definitivamente por la razón que sea, pues aplicas todo esto de lo que hemos hablado hoy o aplicas la técnica de la piedra gris, como hemos comentado, que la técnica de la piedra gris está especialmente indicada precisamente para estas circunstancias en las que tienes que relacionarte, que tienes que convivir con un narcisista. Eh, Yaquelia Oliveira, soy narcisista y mi pareja también. ¿Qué hago? Gracias a ti consigo mantener una relación más tranquila. Con 3 hijos es difícil. Bueno, en estos casos lo que hay que hacer, o sea, si tú te consideras narcisista y lo planteas aquí y tratas de buscar solución, bueno, yo creo que en primer lugar yo dudaría que fueras narcisista. Yo diría que eres una persona que es una persona difícil de tratar, una persona que por su formación, por su infancia, por su educación, pues ha aprendido determinadas conductas no muy adecuadas, no muy adaptativas, de forma que te resulta difícil relacionarte con las personas. De todas maneras, es muy importante que tú reconozcas que tienes una situación así. Lo que puedes hacer es tratar de analizar un poco tu conducta, bueno, aparte de acudir a un terapeuta para tratar de solucionarlo, pero también por ti misma en este momento, pues lo que puedes hacer es revisar un poco tus conductas, tratar de buscar aquellas conductas que resulten mejor, buscar la manera de conectar mejor con tu pareja, de no entrar en tantas discusiones, tratar de examinar cada vez que tenéis conflictos, ver por qué surgen estos conflictos y tratar de evitarlos, tratar de ser más comprensivo, más amable, más tolerante con la otra persona. Muchos de los conflictos que ocurren se podrían solucionar simplemente siendo un poco más tolerante y un poco más respetuoso con el otro, porque muchas veces el problema que hay es que queremos imponer nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de comprender las cosas, queremos imponérsela a los otros cuando los otros tienen unas formas completamente diferentes. Muchas veces lo que ocurre es que chocan dos personas de carácter muy diferente o dos personas con ideas muy diferentes, dos personas que consideran que tienen, o sea, dos personas que tienen mucho carácter y que se encuentran con ideas diferentes respecto a las cosas, ¿no? En estos casos, pues bueno, sobre todo ya digo, lo más importante es la tolerancia, lo más importante es escuchar al otro, respetar los derechos del otro, respetar la forma de ser del otro y a su vez que el otro también respete tus derechos y tratar de hacer esto con una conversación sencilla, sin discusiones. En el momento en que surjan las discusiones, tratar de que se empiece a elevar el tono de voz, tratar de parar automáticamente la conversación, solo conversar cuando no metáis la emocionalidad en el medio, cuando las situaciones no se disparen, tratar de ir poco a poco manejando la situación. Es un trabajo que hay que hacer, es un esfuerzo que hay que hacer para ir consiguiendo llevar esa relación por el buen camino. Luisa Alcer, ni usando la empatía, quiere llevar la batuta en todo y ser la única que tiene razón. Bueno, cuando hay situaciones que se pueden solucionar y situaciones que no. Cuando hay dos personas y una está en la idea de estar en una perpetua guerra y controlarlo todo y dominarlo todo y no respetar los límites de los demás, pues bueno, cuando llega a esa situación ya digo que en muchas ocasiones las relaciones no son viables. Entonces, cuando no son viables hay que terminar con ellas. Para que una relación sea viable es necesario que las dos personas colaboren, es necesario que los dos quieran solucionar los problemas, que los dos quieran mejorar la relación. Ahora, si hay una persona que quiere imponer permanentemente su criterio, pues o encuentra una persona muy sumisa que acepte todas esas circunstancias, que se compenetre, que se adapte perfectamente a esa situación, o si
no es imposible. José Olivares, hola Antonio y compañeros. Rodri Aguilar, Antonio, ¿me puedes decir qué sería yo cuando veo una mujer sola, quiero ayudarla en lo que le falte? Hombre, yo diría que eres una persona bastante empática, eres una persona muy sociable. No sé, habría que ver de qué manera quieres ayudarla o qué finalidad hay detrás de todo eso, si lo que en realidad quieres es ayudarla o quieres conquistarla o quieres congraciarte con ella. Habría que examinarlo, ¿no? Requeriría un poco más de... Pero bueno, en principio yo diría que eres una persona bastante empática en ese sentido, que quieres ponerte un poco en la posición del otro, en la situación del otro. José Olivares, ¿el narcisista siente afecto por las mascotas? No, los narcisistas solo sienten afecto por sí mismos. Muchas veces se rodean de mascotas porque saben que eso da muy buena imagen, que eso proyecta una imagen empática, proyecta una imagen de buena persona. Entonces ellos muchas veces aparentan ese cariño, ese amor o ese respeto por las mascotas. También saben que las mascotas son muy fáciles de utilizar para contactar con otras personas, proyectan una imagen determinada de un individuo. Entonces, bueno, saben utilizar todo eso, pero no. El narcisista solo siente amor por sí mismo, solo le importa a él mismo. Olga Mat, hola, llegué tarde. Bueno, pero aquí estás. Flori Sabao, buenos días, excelente exposición. Muchas gracias, Flori. Rodri Aguilar, hola, es un chat de puros hombres. Obed González, funciona alejarse y solo estar en la misma casa 2 días a la semana, cada quien en su departamento. Bueno, cualquier cosa que suponga un distanciamiento en las personas que chocan constantemente, pues siempre será bueno, ¿no? Buscar la manera, la estrategia para conseguir mantener un poco la distancia. Maru Echeverría, buenas noches, don Antonio, gracias por toda tu sabiduría en este tema, no sabe cómo me ayuda en este momento, saludos. Bueno, gracias a ti por estar aquí. Rodri Aguilar, mi mujer todos los días antes de ir a trabajar me pregunta qué quieres que te haga para cenar. Bueno, aquí vemos unos mensajes que, bueno, ya sabéis que Germania Marte es la nueva moderadora del canal, entonces cuando hay mensajes que son inapropiados, pues ella es la que se encarga de eliminarlos. Luisa Alcer, Rodri Aguilar, Astrid, no vale la pena que sigas con esa persona que se merece. José Olivares, ¿el narcisista no es buena persona? Obviamente no, porque lo que busca es hacer daño a los demás, lo que busca es nutrirse con el dolor de otras personas. Brenda C., ¿cómo podemos aplicar contacto cero si tenemos hijos con él? Bueno, ya cuando se tienen hijos con el narcisista no se puede aplicar el contacto cero, es imposible porque obviamente hay que encontrarse, contacto cero no puede existir desde el momento en que tienes que verte con el narcisista para solucionar problemas de los hijos, ¿no? Podría aplicarse, pero ya serían casos extremos y tampoco sería recomendable para el hijo, ¿no? Que es utilizando los conocidos puntos de encuentro que tienen, bueno, no sé si en todos los países los hay, pero hay un sitio que se llaman los puntos de encuentro, que son lugares en los que se va para entregar a un niño y que se evita que entren en contacto el padre con la madre, ¿no? Se dan en casos sobre todo de violencia de género, en donde hay padres muy violentos o madres muy violentas que agreden a la otra persona. Entonces lo que se hace en estos centros es que primero acude uno de los progenitores, deja al hijo allá y se va y como a la media hora llega la otra persona. Se hace de forma que no se puedan encontrar ni en las escaleras ni en ningún lugar. Hay unas reglas muy estrictas, de forma que una persona no puede llegar hasta que la otra no se ha ido y de esa forma se evita el contacto. Cuando tienen que discutir o hablar sobre cualquier aspecto, lo hacen a través de un abogado y de esta forma sí se consigue el contacto cero, pero ya digo que estos son situaciones extremas. Cuando las situaciones son normales, donde bueno, no hay casos de agresiones físicas, no hay un juez que intervenga por el medio, porque todo esto tiene que ser determinado por un juez, perdón. La técnica que se puede aplicar es la técnica de la piedra gris, que es la técnica más adecuada, que es una técnica que se aplica en todos estos puntos que hemos visto. Perdón, que mi voz no está hoy en su mejor momento. Ahí parece que ya se normaliza un poco.
Adri Spencer, muchas gracias por la información, excelente explicación. Bueno, gracias a ti. A ver. Rodri Aguilar, yo soy de la idea de que si una mujer se siente incómoda a mi lado se puede ir, pero no se van porque ya se acostumbraron a la comodidad. Bueno, pero en este caso no veo yo que tú tengas una conducta de un narcisista. O sea, si ellos están ahí, se siente a gusto a tu lado, pues no. Adri Spencer, ¿qué hacer para recuperar la autoestima si el narcisista constantemente ofende, denigra? Bueno, lo primero es difícil, ¿no? Pero la primera cuestión, y es de lo que trata el vídeo este del que hablamos, en el que acabo de mencionar, que tenéis el enlace arriba del todo, al comienzo tenéis el enlace para este vídeo. A ver, voy a ver si puedo copiarlo y ponerlo de nuevo. Bueno, ahí me parece que lo he puesto de nuevo. Sí, ahí está el enlace de nuevo a este vídeo. Precisamente este vídeo lo que habla es dice el secreto para poder romper con un narcisista o poder recuperar la autoestima con el narcisista. El secreto de todo eso es dejar de creer en el narcisista, ser capaz de darse cuenta de que estás tratando con una persona que trata de hacerte daño. Esa es la clave, porque mientras tú veas al narcisista como tu pareja, veas al narcisista como una persona a la que quieres, veas al narcisista como una persona que puede solucionar sus problemas, mientras creas que es una buena persona, que simplemente está pasando problemas o no es capaz de adaptarse a una relación de pareja, mientras lo interpretes de esa manera, estás perdido, no puedes hacer absolutamente nada. Cuando tú te das cuenta realmente de cómo es el narcisista, te das cuenta de lo que hay detrás de su conducta, ahí es en donde sí puedes empezar a recuperar tu autoestima. En el momento en que dejas de creer en el narcisista, que dejas de ser engañado por el narcisista, es cuando puedes empezar a recuperar tu autoestima, cuando puedes empezar a hacer la planificación para alejarte de él. Normalmente esto suele ocurrir de forma espontánea, cuando, por ejemplo, la persona recibe información, cuando la persona entra a un canal como este y empieza a ver características de los narcisistas, esa persona no encuentra explicación a lo que está ocurriendo en su relación, a que su relación sea tan difícil, sea tan dura, conlleve tanto sufrimiento, y cuando ven las explicaciones de lo que es un narcisista, de cómo se comporta un narcisista, de repente ven la luz, ¿no? En ese momento, en el momento en que se dan cuenta de qué personaje, con qué personaje están viviendo, es cuando comienza la recuperación de esa persona, es cuando comienza la recuperación de la autoestima. La persona se da cuenta que tiene que ponerse en primer lugar, que es la única salida que tiene, y a partir de ahí cambia el foco, cambia la mentalidad de la persona, cambia la forma en la que ve las cosas y empieza a darse importancia a sí mismo. Ese es el primer paso para recuperar la autoestima, es ponerse uno en primer lugar, darse cuenta que uno es lo más importante, que uno no puede estar pendiente de la otra persona. Ese es el primer paso para recuperar la autoestima. José Olivares dice, el psicópata nace, el narcisista se hace. Efectivamente. Yolanda Dávila, hola, buenas noches, en Saltillo, Coahuila, México, buenos días, España, un gusto saludar, gracias por compartir su sabiduría, muchas gracias, Yolanda. María T, ¿cómo ayudar a una hija de narcisista con los mismos patrones? Bueno, pues dándole cariño, poniéndole límites, conversando con ella respecto a sus conductas, lo que decíamos antes cuando hablamos de dos personas que se consideraban narcisistas, que chocaban constantemente, pues lo que hay que hacer es un poco un trabajo de análisis, de examinar las conductas que tiene cada una, de qué manera se comporta cada uno, y conversando y apoyándose con cariño, con amor, es la manera en que uno puede ir corrigiendo esas conductas. Ani Delgado, hola, buenas noches. Leí que estar con el narcisista provoca enfermedades como dolor de ovarios. Bueno, el estar con cualquier relación tóxica, con cualquier relación
que sea estresante, que sea de tensión constante, de sufrimiento constante, da lugar a muchas enfermedades. Es lo que se conoce como enfermedades psicosomáticas. Son enfermedades que empiezan por problemas respecto a nuestras emociones y después se transmiten a problemas físicos. Bueno, normalmente las personas que viven en estas situaciones de un estrés muy elevado normalmente terminan teniendo cualquier tipo de estos problemas. Avis Saldaño, hola doctor, quería consultarle por qué mi padre narcisista, luego de que discutimos por todos los daños físicos y psicológicos a los que me sometió a mí y a mi mellizo, ahora que soy más grande, exige que lo vea. ¿Cómo? Es que no entiendo. No, no entiendo lo que me preguntas. Exige que lo vea como que tú te veas con tu padre, es que o que veas a tu hermano. No, no, repíteme la pregunta, por favor, Avi. Jacqueline Oliveira Barbosa, gracias don Antonio. Ya no me veo narcisista, pero mi pareja narcisista miro algunos de sus vídeos y me apuntó como narcisista. Desde ese día pienso que yo soy la mala de la familia. Bueno, los narcisistas tienden a culpabilizar a la otra persona de lo que ocurre. Eh, Me dices que ya no estás con el narcisista, que ya te has alejado. Bueno, lo que tienes es que yo creo cuando una persona se declara como narcisista normalmente no lo es, ¿no? Porque el narcisista en principio no reconoce como un trastorno el problema que él sufre, sino que él lo considera como algo natural y como una situación de superioridad. Piensa que es más inteligente que los demás, que es más listo que los demás, que entonces no es una situación que él lo vea como un trastorno, con lo cual si una persona piensa que está sufriendo narcisismo, lo más fácil es que no tenga narcisismo, ¿no? Ani Delgado, yo dejé de verlo y que mis hijos no lo vieran, pero dejó de proveerles, tuve que demandar divorcio, la pensión todavía ni siquiera les manda lo que quiere de vez en cuando. Bueno, eso es, Ani, eso yo creo que tienes que verlo judicialmente, tienes que tratar de hablar con un abogado, supongo que ya estás en ello, ¿no? Pero bueno, ahí tienes que trabajar en eso y ver la manera de recuperar ese dinero. Abby dice, incluso después de que nos torturó a ambos siendo muy niños. Me imagino que a lo que te refieres es que tu padre te dice que te exige que tú tienes que cuidar de él o que tienes que estar pendiente de él. Eso es una cuestión moral. Tú tienes que ver qué es lo que tú deseas, si realmente, si la persona se ha comportado realmente mal y tú tienes la conciencia de que no tienes que estar con él, no tienes que verlo porque te ha hecho mucho daño, pues simplemente aléjate. La familia, siempre explico este mito que existe de la familia de que simplemente porque tú naces de un padre o de una madre que estás obligado a cuidarlo, eso yo creo que es un poco un mito realmente, ¿no? Las familias existen si existe el cariño, si existe el amor, si existe la conexión entre las personas, la protección. Ahora, si no existe nada de todo eso, como en el caso que me cuentas, realmente no existe familia. Aquí lo que existe es un maltratador y unas personas maltratadas. Entonces yo creo que es lícito, que es comprensible, que tú no quieras tener nada que ver con tu padre, que no quieras saber nada de él, y me parece totalmente correcto. Por eso siempre hablamos de que los narcisistas en el fondo están condenados en la vejez. Todavía ayer me parece que subimos un vídeo sobre la vejez del narcisista que en este canal principal, que están condenados a quedar solos precisamente por eso, porque las personas a las que hicieron daño, lo más natural es que se alejen de ellos, que se traten de alejar de ellos lo más posible o lo más rápido que puedan, ¿no? Por lo tanto, examínate en conciencia si tú crees que debes estar con tu padre o que debes visitarlo, hazlo. Si tú crees que no debes visitarlo porque te hizo mucho daño, porque te hizo sufrir, pues simplemente aléjate de él y ya está, y olvídate de él. Al final cada uno tiene que tener aquello que ha buscado a lo largo de la vida, ¿no? Adri Spencer, muchas gracias, doctor Antonio. Un fuerte abrazo desde Ciudad de México. María T, muchas gracias. Avi Saldaño, su nueva mujer padeció una enfermedad grave y no sé si es propio del narcisista buscarme ahora para que lo cuide.
y sostenga ya adulto después de que nos abandonó y torturó, siento que solo me quiere usar. Pues simplemente no le hagas caso, posiblemente sea eso, que te quiera usar siempre. Mira el vídeo este que hemos subido ayer, me parece que es, que habla sobre la vejez de los narcisistas. Échale un vistazo a ese vídeo porque te va a aclarar bastante las cosas. Los narcisistas siempre cuando llegan a la edad adulta se empiezan a encontrar solos, se empiezan a encontrar abandonados, entonces recurren a antiguas personas a las que habían explotado para tratar de captarlas y tratar de que de nuevo vuelvan a caer en sus garras, ¿no? Muchas veces utilizan las ayudas económicas, utilizan los favores, utilizan otras formas para conseguir captar a esas personas y retenerlas a su lado, ¿no? Lo normal es que los narcisistas poco a poco se vayan quedando solos precisamente por eso, porque han ido sembrando dolor y sufrimiento por allí, por donde pasaron, ¿no? Entonces al final es normal que las personas quieran alejarse de ellos. Así que si quieres alejarte no tengas problema respecto a ello. Marzo, Yaquelia Oliveira Barbosa, seguro que eso hace que los narcisistas, porque lo mismo hizo mi hermana conmigo. Bueno, vamos ya terminando. Avis Aldaño, sí, sí, que lo vea a él, mi padre narcisista. Bueno, efectivamente, lo que te he comentado hasta ahora. Fragola, mañana cumplo 100 días de contacto cero, casi no pienso en él. Ahora que sigue, doctor, pues ahora sigue una parte muy importante, que es reconstruir tu propia vida, es empezar de nuevo. Mira, ahí te recomiendo el libro este, ¿Cómo se lo explico al corazón?, que trata precisamente de cómo reconstruir tu vida. Tienes que reconstruir ese tejido social, tienes que volver a hacer amigos, tienes que buscar tus aficiones, tienes que buscar tus sueños, centrar tu vida. Ahora ya has dejado al narcisista, tienes que poner el foco en tu futuro, pero tu futuro se trabaja en el presente, se trabaja construyendo ahora cosas. Busca esas cosas que te hacen feliz, busca disfrutar de la vida, busca vivir el presente, vivir cada día con intensidad, sacar el mayor rendimiento que puedas de cada día, ser feliz, tener buenos amigos, busca rodearte de personas sanas, personas que no te exploten, que no se quieran aprovechar de ti, busca ayudar tú también a otras personas. En general, la mayoría de las personas necesitamos de otros, ¿no? Necesitamos que alguien nos acompañe, que alguien nos eche una mano, que alguien nos comprenda, que alguien nos escuche. Entonces, es muy importante eso de ayudar a las otras personas, porque cuando uno ayuda a las otras personas, en realidad se está ayudando a sí mismo. Una persona que ayuda a los demás se va haciendo bueno y él se va sintiendo mejor cada día, ¿no? Entonces, eso es muy importante, pero también, ya digo, trabaja en ti misma, trabaja en tus aficiones, en cómo poder ir llenando tu vida de cosas que te satisfagan. Piensa en esos sueños que tenías de joven, qué cosas todavía estás deseando hacer, no sé, si te gusta viajar, si quieres estudiar una carrera, si quieres aprender un idioma, si quieres montar una empresa, poner un negocio de determinada cuestión, colaborar con una ONG, no sé, recuperar a viejos amigos con los que perdiste el contacto, recuperar algún familiar con el que a lo mejor tuviste algún problema, pero que eran personas con las que te entendías y te llevabas bien. Nosotros somos artífices de nuestra propia vida, nosotros somos los que creamos esto podemos contar el cuento de el lobo y los tres cerditos, ¿no? Que uno se hacía una casa de cartón, otro hacía una casa de madera y otro hacía una casa de ladrillo. Cada uno construye su propia casa, cada uno vive dentro de una propia casa. Entonces, si tú haces una casa de cartón, lógicamente cuando venga cualquier viento te la va a llevar. Si tú haces una casa de madera y hay un fuego, la casa va a arder. Pero si tú construyes una casa sólida de ladrillo, con firmeza, esa casa va a permanecer siempre y te va a proteger siempre. Con nosotros las personas es exactamente lo mismo. Si trabajamos en el día de hoy, en el presente, para construir una casa sólida, para construir una personalidad sólida, para rodearnos de personas buenas, de personas cariñosas que nos puedan ayudar en momentos difíciles, si nosotros también ayudamos a los demás cuando los demás nos necesiten, vamos construyendo una sociedad justa, una sociedad buena, una sociedad sana, lógicamente vamos a ser felices, nos vamos a encontrar bien, nos vamos a ir alejando de las personas tóxicas, vamos aprendiendo a poner límites, a fijar límites frente a los demás, vamos respetando nosotros a los demás y haciendo que los demás nos respeten a nosotros. Todo eso va a hacer que tengamos menos problemas, que seamos más felices, que llevemos una vida más tranquila y de eso se trata. Eso es recuperar una vida después de un narcisista.
Avi Saldaño, tal cual, doctor, pensaba lo mismo. Muchas gracias por responder mis consultas. Seguiré su consejo y estudiaré su canal. Un abrazo grande desde Argentina. Bueno, muchas gracias. Manuel Calmón, saludos desde Orlando. Gracias, doctor, por darnos tanto conocimiento. Bueno, amigos, muchas gracias. Eso, recomendaros que tenéis este vídeo, que os he dejado ahí el enlace si queréis pasar a verlo. Ya digo que es un vídeo muy interesante. Lo hemos hecho de una forma diferente. Es una forma diferente de contar las historias a como lo estábamos contando hasta ahora, un poco más entretenido. Y me gustaría que el lunes, por ejemplo, si veis el vídeo, el lunes me dierais vuestra opinión, me contarais qué os ha parecido esta nueva forma de hacer el trabajo. Es un poco más laborioso, requiere más trabajo de edición, requiere ir a una zona donde podamos grabar con tranquilidad y donde se den las circunstancias adecuadas, pero la verdad es que es muy entretenido y yo creo que se transmite mejor el mensaje, ¿no?, que queremos transmitir. Bueno, muchas gracias a todos. Ya sabéis, tenéis mis libros a vuestra disposición. Ya sabéis que ya van 12 libros. En una semana o semana y media va a salir el vídeo número 13, que es un vídeo que se titula La conducta sexual del narcisista, en donde explicamos un poco qué tiene que ver el sexo con el narcisismo, de qué manera el narcisista utiliza el sexo para muchas cosas diferentes, desde el enamoramiento hasta el control, la humillación, la vejación, el descarte. En todas las fases del ciclo narcisista, el uso del sexo va cambiando, se va transformando. Todo esto es lo que tratamos de explicar en este nuevo libro, que yo creo que ha sido un libro muy, muy interesante y que estoy seguro que a aquellos que os gusta el tema os va a gustar mucho leer. Así que os recomiendo, ya sabéis que mis libros los podéis encontrar en Amazon, escribiendo arriba en el buscador Antonio de Vicente, os lleva a la página donde están todos mis libros. También es muy interesante que si compráis alguno de mis libros y los leéis, que después dejéis una reseña en Amazon, sobre todo si la reseña es positiva. Ayuda mucho a la difusión de los libros y ayuda a otras personas que desean comprarlos, sobre todo si dejáis una opinión por escrito respecto a qué os ha parecido el libro, pues ayuda a otras personas a que compren ese libro y a que disfruten de ese libro. Bueno, amigos, muchas gracias. Me pregunta Adri Spencer, ¿dónde podemos adquirirlos? En Amazon, la plataforma Amazon. Si vivís en México, Brasil, Estados Unidos o Europa, podéis comprar el libro en físico. Si vivís en cualquier otro país, podéis comprar el libro digital, porque en esos otros libros Amazon de momento no tiene distribución. Nosotros estamos viendo la manera de poder llegar a estos otros países con distribución física en las librerías. Vamos a ver si durante el año 2025 logramos introducir el libro en todos estos sitios. De momento es la situación que tenemos. En estos países determinados llegamos en formato físico, pero en todos los países llegamos con el formato digital. Ponéis arriba en el buscador, como digo, Antonio de Vicente y os lleva a la página donde están todos mis libros. Bueno, amigos, muchas gracias, que tengáis un fin de semana muy bueno y nos vemos el próximo lunes. Recordad, si veis el vídeo que hemos subido en el segundo canal, ahí he dejado un enlace, el lunes me comentáis qué os ha parecido. Muchas gracias a todos, un abrazo y que tengáis un fin de semana muy bueno.